Comunicando. Hoy vamos a hablar de Procreative y los derechos de autor explicados de forma clara y sencilla. Desde que en 2009 entrevisté a Mario Pena de Safe Creative en Comunicando, ha pasado ya un tiempo y han cambiado muchas cosas, pero sobre todo me llamó la atención porque cuando apareció Safe Creative daba respuesta a una necesidad entonces emergente, que era la protección de los derechos de autor de los creadores, incluidos los podcasters. Por entonces, cuando oías hablar de derechos de autor, era más bien un problema para los podcasts a la hora de usar música o contenidos o en los blogs, el margen, lo que podías citar de un libro, de una obra, etcétera, ¿no? Y algunas cosas parece que no han cambiado tanto. O sea que yo creo que este es un tema que seguramente volveré a hablar de él aquí en Comunicando. La tarea de Safe Creative se centra precisamente en informar a los creadores de contenidos digitales que también tenemos nuestros derechos y que también podemos y pueden y deben ser protegidos, y además que también podemos hacerlo de forma pues bastante más sencilla de lo que parece. Pero no solamente para podcasters, sino que hay servicios específicos y herramientas para artistas, autores, músicos. Bueno, en la actualidad, Safe Creative también tiene un podcast, que es un poco el meollo de la cuestión de por qué hablamos de ello en este podcast, o este metapodcast, hoy podríamos decir, que se llama Procreative y que es un podcast que está presentado y producido por Iván Pachi y en el que de forma pues bastante amena y clara se abordan temas de actualidad en relación con la propiedad intelectual y los derechos de autor. El objetivo del podcast, pues es lógico, es la divulgación de estos temas, dar a conocer cuáles son las ventajas de registrar, cómo registrar y casos reales de reclamación de derechos de autor. Y me parece que es además muy interesante, y por eso quiero también comentarlo aquí en el programa, porque el uso de este podcast por parte de Safe Creative lo que hacen es dar soluciones y responder a consultas y preguntas pues que les llegan habitualmente a través de sus distintos canales y que trasladan al equipo jurídico, y que lo que hacen es pues las resuelven y se lo comentan a los oyentes para que bueno pues tengan una referencia y probablemente te sientas identificado seguramente en alguna de las dudas que pues suelen hacer, o las dudas que suelen transmitir, mejor dicho, los usuarios que registran sus obras en Safe Creative. Hasta aquí el programa de hoy. Como decía, es un programa muy cortito, un metapodcast, pero no quería que pues se me pasara la ocasión de citarlo. Y como decía también, puedes escuchar, por cierto, si te ha gustado, te ha interesado lo que hemos dicho del podcast de Procreative, puedes encontrarlo en tu plataforma de podcast favorita. Pero decía que no solamente vamos a hablar de este tema ahora, a propósito de este podcast de Safe Creative, sino también vamos a hacerlo probablemente en próximos programas, porque es un tema que está ahí, es un tema que parece que no termina de resolverse, ¿no? Como es el tema de ¿puedo utilizar música comercial? ¿Qué límites hay? ¿Qué creaciones o qué productos puedo hacer? Esa es una de las dudas también muy frecuentes. Además, cuando vas a hacer un podcast, decir, bueno, pues mira, no utilizo música o utilizo solo música bajo derechos Creative Commons o música libre, que fue en su momento lo que hice yo con Comunicando. Como decía, muchos temas a tratar sin duda, pero hoy no quiero extenderme más allá porque hoy iba muy, muy al grano. Si te interesa el tema de los derechos de autor y quieres oírlo de forma muy clara y sencilla, tienes un podcast que se llama Procreative, esperándote en tu plataforma de podcast favorita. Adiós.